Antisistemismo explícito. Somos antisistema, porque el sistema es anti nosotros. En vivo con Quique Romero y Adrián Salvucci, todos los martes y jueves, a las 20 horas de Argentina. Transmisión en simultáneo por YouTube y Odyssey. Bueno, vamos a entrar ya mismo en el tema que nos convoca hoy. Como dice Sly de ¿cómo se llama el canal? De Sly, que me encanta el canal. Bueno, no me acuerdo el nombre del canal, pero le mando un saludo. Vamos ya mismo a entrar en la temática de hoy. What is it about JFK's assassination that triggers Zionists? Why do they pretend that it's an act of anti-Semitism to explore the environment and the things that JFK was adamantly opposed to? I'm going to describe that to you, and I'm going to use only Jewish sources here, so we can remove ourselves from any claims of anti-Semitism. These are just the facts of what JFK was fighting while he was in office, okay? One of the things that he was opposed to was the American Zionist Council. He wanted them, which would go on to become AIPAC. We're still having a discussion about AIPAC's undue influence in our elections today. They were back then known as the American Zionist Council, and JFK's Department of Justice told them that they had to register as a foreign agent under FARA, okay? And so it would color your imagination, obviously, if I'm saying all these things and you find out that I'm registered under FARA for a foreign country like Ukraine, you would go, okay, well, that makes sense. Candace is telling me that we should... FARA, aclara qué es FARA, Adrián. Es el registro nacional de distintas organizaciones en el extranjero. O sea, lo que acaba de decir esta joven, que es una periodista excelente, Candace Owen, que si uno tiene una organización que defiende los intereses, por ejemplo, de otra nación, tiene que estar inscrito para que cuando vos ves que esa nación hace publicidad o financia algo o sale emitiendo una opinión que no es objetiva, sino que es muy subjetiva, uno diría, bueno, está bien porque es el Comité de Acción Pro-Inglesa. Bueno, ok, lista. Es casi como si fuera una embajada doble o subembajada de Inglaterra, por dar un ejemplo. Ajá. Y mirá el ejemplo que está poniendo. Si vos sos periodista y estás diciendo que hay que ir a la guerra contra Ucrania en la televisión Obvio. todo el día, pero estás registrado en este FARA y claramente tu registro está a nombre de la Sociedad del Lobby Pro-Ucraniano en los Estados Unidos, y esa sociedad te paga, está claro que como periodista no vas a ser muy creíble, ¿no? Claro, y ella acá da un muy buen ejemplo, porque el Consejo Sionista Estadounidense, que después cambió su nombre a AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee, que todavía existe y hoy se lo considera el lobby más poderoso dentro de los Estados Unidos, que este señor John Mearsheimer y su colega Stephen Walt, académicos de las universidades de Chicago y de Estados Unidos, escribieron en el 2006 un libro espléndido que lo hemos mencionado muchas veces, y yo hago una síntesis en mi libro Palestina y Argentina, dos blancos de guerra del sionismo, donde dice, está el poder que tiene esta entidad que ha logrado financiar prácticamente las carreras políticas de todos los senadores, todos los diputados, todos los gobernadores, todos los intendentes, presidentes, vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado, y lo ha hecho para la izquierda, para la derecha, Partido Demócrata, Partido Republicano. Dice, evidentemente, hasta el día de hoy, en Estados Unidos no han logrado que AIPAC se registre como un lobby, una entidad de influencias extranjera. No, es americano, es norteamericano. Como pasa en Argentina con la DAIA. La DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, no tiene nada que ver con la Embajada del Estado de Israel, no tiene nada que ver con el Mossad, y no tiene un vínculo directo, pero es más que evidente que opera como una embajada paralela de la Embajada del Estado de Israel. Bueno, son esas confusiones programadas, hechas específicamente, que lo hacen los que son poderosos, pero no poderosos en ideas, no poderosos en altura moral, poderosos en dinero. Bueno, sigamos escuchando a la Candace Owen.
for a foreign country like Ukraine, you would go, okay, well, that makes sense. Candace is telling me that we should go to war with Ukraine, but I now know that Candace is actually accepting tens of millions of dollars from Ukraine. That's the purpose of FARA registration. If all you have to do once you become registered under FARA is to reveal your expenditures, reveal how you are being funded, allow people to understand where you are getting this money from, why would they be this opposed to it? I don't know the answer to this. I'm never going to know the answer to this, because what we do know is that a couple of weeks later, JFK got shot, okay? And what was running parallel to this, of course, was that he was on the phone arguing, screaming, having fights with Prime Minister Ben-Gurion of Israel, because he also did not want Israel as a state to become nuclearly armed, okay? And they're fighting on the phone. They still won't declassify these arguments that he was having, but they absolutely were at each other's throats and they hated each other. And he was very opposed to the Dimona reactor. This is something that you can even find in speeches like the Gaddafi speech. ارجع الملفات لازم نعرفها. انا اللي نعرفها والعالم ممكن يعرفها واللي درسها في التاريخ ان كندي قرر تفتيش مفاعل ديمونة الاسرائيلي. A ver, ¿llegás a ver lo que dijo Gaddafi para que lo traduzcas? Porque no lo Sí, tradujo sí. la inteligencia artificial. Te lo pongo. Sí, no, está bien, ponlo por la duda. ارجع الملفات لازم نعرفها. انا اللي نعرفها والعالم ممكن Lo que يعرفها sabemos واللي y درسها lo في que todo el التاريخ mundo ان sabe كندي قرر es que Kennedy quería que se investigara el reactor nuclear israelí en Dimona, que es el centro atómico del Estado de Israel, تفتيش مفاعل ديمونة الاسرائيلي. هل في قنابل ذرية والا y لا؟ si وعلشان tenían كده o no la bomba atómica. Y debido a eso es que se sacaron de encima a JFK, a John Fitzgerald Kennedy, en noviembre de 1963. Eso es lo que está diciendo, y esto lo fue el último discurso de Muammar Gaddafi. El fondo que vemos es de la ONU en la Asamblea General en septiembre del 2011, porque al año siguiente ya lo habían asesinado. Barack Obama ya lo había asesinado. O sea, Gaddafi nos estaba adelantando al planeta entero lo que hoy nos íbamos a estar enterando gracias a la desclasificación de los documentos que ordenó Trump en su segunda presidencia, porque en su primer presidencia también lo había ordenado, pero Mike Pompeo le dijo, no lo hagas. No, que acá hay cosas que no las podemos todavía. La opinión pública no está preparada. Sí, señor. Y Gaddafi nos lo advertía ya en el 2011. El loco de Gaddafi. Y lo dijo ante la ONU, claro, lo dijo en libio o árabe, no sé qué idioma es. Claro. Y los subtítulos, los que están en castellano los puedo leer, los que están con el fondo rojo ya no. Qué potencia diferente hubiera tenido si lo hubiera dicho en inglés, ¿no? Sí, sí, y ya lo habían descalificado diciendo es un loco. Claro, a ver, es de una cultura totalmente distinta a la occidental. Viven en carpas, andan en camello, tienen otra cultura y no por eso son ni superiores ni inferiores, son distintos. Bueno, sigamos. تم تخلص منهم. When you add those two things together, you go, okay, well, would it be a conspiracy to suggest that Ben-Gurion and the state of Israel hated him and he was opposed to them and he was opposed to them getting funding and he was opposed to them having undue influence in American politics, and then he dies, and then you weigh that against the fact that the problem for them instantly disappeared as soon as JFK died? Because what happened was that when Lyndon B. Johnson got into office, he was the vice president, all of their problems were instantly resolved because he reversed course on everything. Sí. Pues déjame, me dejas pasar el otro video y después comentamos los dos porque uno son la continuación del otro. Talk about the Kennedy assassination without talking about Israel, without talking about the Mossad. They're the main people involved. That's the main group involved. The prime minister of Israel at the time said that without nuclear weapons, Israel would not survive. Kennedy was asking for neutral scientists to observe the reactor. He continued to push for this with CIA Director McCone and finally was granted access. Israel, prior to the visit, set up a fake control room with fake control panels, and part of the agreement
was that the inspectors were never going to be able to inspect the actual reactor. After that visit, Kennedy was quoted in saying, "Those sons of bitches lie to me constantly about their nuclear capability." The Jewish community invites JFK to come to Dallas, which was sponsored by the Dallas Citizens Council, which was directed by Julius Sheps, who was a member of the local B'nai B'rith organization, the ADL B'nai B'rith, once again, a confirmed member of the local B'nai B'rith as well. Abraham Zapruder was also just so happened to be the guy that caught the assassination on film. Zapruder was also a manufacturer headquartered in the Dallas Textiles building. According to ballistic studies, it was from that building the first two shots were fired and missed. The building was owned by David Weisblatt, one of the biggest financiers of the Anti-Defamation League, and Douglas Jaff, one of the biggest donors to Lyndon B. Johnson. The host committee that invited Kennedy to the event in Dallas was chaired by a guy named Sam Bloom. According to Dallas police, it was Bloom who pushed the hardest for the police to transfer Lee Harvey Oswald from the Dallas police station to the Dallas County Jail. Now, it was during that transfer that Muy interesante ese. Terrible. Aclaremos para los que nos están viendo, la ADL, la Anti-Defamation League, es una organización muy militante y muy agresiva norteamericana que lucha contra el antisemitismo, y la B'nai B'rith es la logia masónica más poderosa y exclusivamente para miembros de la colectividad judía dentro de los Estados Unidos. En realidad es más que dentro de los Estados En el Unidos. mundo, ¿no? En el mundo, acá Es tiene mundial. ustedes también. Ahora, Adrián, todo esto fue desclasificado, todo esto que dijeron en estos dos videos son cosas irrefutables que han sido desclasificadas ahora. ¿Vos lo viste o lo viste en los mierdos esto? Pasó totalmente desapercibido. No, lo están ocultando a propósito, no hablan de esto los mierdos, por eso son mierdos, obviamente. Toda esta información circula en los canales alternativos, canales como el nuestro, o todos los periodistas antisistemas que hay, que cada vez somos más por suerte, y que somos los que estamos tratando de que esta verdad se difunda. A la luz ya salió, la desclasificaron. Ahora, bueno, es cuestión de que el periodismo se encargue de difundirla, cosa que no lo está haciendo. Lo que ocurre es que esto ocurrió hace 62 años. Siempre al poco tiempo empezaron a surgir grandes dudas porque la primera versión, la versión oficial, la de la comisión Warren, que se armó al poco tiempo del asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963, la versión oficial era un loquito suelto, Lee Harvey Oswald, que lo mató. Bueno, y después empezaron a investigar, la gente empezó a investigar y no cerraba eso, porque no cerraba por un sinfín de razones. Lo que sí, esa comisión la ordenó el entonces vicepresidente que quedó a cargo de la presidencia, Lyndon B. Johnson, que por supuesto terminó con todo tipo de inhibición a Israel para para tener su armamento nuclear, y también él mismo provenía por parte de la madre de ciertas conexiones con la colectividad judía genética, las conexiones. Ahora bien, ¿cuál era la razón de John F. Kennedy para estar tan enojado? Porque no olvidemos que poco tiempo antes, en octubre de 1962, un poquito más de un año antes, había sido esa gran crisis de los misiles soviéticos nucleares en Cuba, que casi llevan a la humanidad realmente a la Tercera Guerra Mundial, y fue la prudencia de John Kennedy, su hermano Robert Kennedy y parte de su equipo entonces, lo que evitó que el mundo entrara en una guerra nuclear. Ahora bien, en ese momento, ¿qué es lo que le decía Kennedy a Ben Gurión, que era el primer ministro de Israel? En momentos en que estoy trabajando con los soviéticos, con Nikita Khrushchev, era el mundo de la bipolaridad, con Nikita Khrushchev para que bajemos
los decibeles, no hagamos tanto lío, calmémonos, por así decirlo. Ustedes están desarrollando una bomba nuclear y esto los soviéticos lo van a saber, lo sabían ya, así que necesito que paren con eso. Y la respuesta, que es lo que los documentos muestran, fue el asesinato de John F. Kennedy, y por supuesto desde entonces nunca más se habló de la bomba atómica israelí, y solo en años recientes algunos de sus ex primer ministros han admitido que sí, efectivamente tenemos la bomba atómica. Yo acabo de hacer hace unos pocos días un video con Sebastián Salgado, que es un gran periodista, un gran amigo del sitio Data Urgente, donde charlamos de eso y explicamos todos los pormenores de lo que fue ese episodio que terminó con el asesinato, no solamente de John F. Kennedy en noviembre de 1963, sino también de su hermano, que era el fiscal general de Estados Unidos, que lo ayudó al hermano a evitar la conflagración nuclear durante la crisis de los misiles, y también lo mataron el 5 de junio de 1968, 5 años después, porque se estaba candidateando como para llegar a ser presidente. Hubiera ganado fácil por el apellido, por la empatía, por un sinfín de razones, y también lo mataron, y ahí sí, ganó Richard Nixon. Bueno, ya que mencionás Robert Kennedy, casualmente, porque volviendo al tema, no son solamente los mierdos los que están poniendo esta cuestión que sale a la luz abajo de la mesa. También es el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Están haciendo como que nada. Sale a la luz que fue el Estado de Israel el que mandó a matar a Kennedy y no pasa nada. Nadie reacciona y siguen dándole el apoyo incondicional. Las noticias de esta semana es que les mandaron más armas para que sigan masacrando más palestinos. No entiendo cómo Robert Kennedy, que es parte del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, no está a los gritos entrando al despacho oval de Trump, pateando el escritorio y exigiendo ya la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Y él es parte del gobierno. Parte del gobierno de Donald Trump. ¿Cómo Robert Kennedy no está haciendo eso? No lo entiendo. Miedo e incapacidad para ver las cosas como son, porque Enrique, pasaron 62 años desde aquel entonces, han ocurrido muchísimas cosas y ya el sionismo es tan poderoso como una forma de imponer el relato oficial, por ejemplo, del caso de Kennedy, por ejemplo, del caso de Robert Kennedy, tanto el expresidente como el ex senador Robert F. Kennedy. Es tan poderoso que ya nadie quiere o tiene miedo, vamos a hablar claro, tienen miedo de oponerse. Hasta la propia familia Kennedy lo ha criticado muy fuerte a Robert Kennedy por haber integrado al gobierno del republicano Donald Trump, cuando el propio Partido Demócrata en el 2023 prácticamente lo echó, porque la familia Kennedy es tradicionalmente una de las grandes familias del Partido Demócrata. De manera que sí, las fuerzas son enormes. A veces se manifiestan a través de dinero, a veces se manifiestan a través de los mitos, los relatos falsos que imponen a través de los medios, y a veces se manifiestan a través del miedo. Yo hasta lo entiendo. El propio Donald Trump claramente tiene miedo de muchas cosas, innegablemente, porque me pongo en el lugar de él. Tiene su familia, tiene sus hijas, tiene sus hijos, tiene sus nietos, y tienen miedo porque el sionismo militante no tiene ningún empacho en asesinar a cualquiera en cualquier parte, armar un relato y decir: ay, ¿quién lo pudo haber matado? Un loquito suelto. ¿Quién lo mató a Robert Kennedy? Un loquito suelto, Sirhan, que era encima palestino. ¿Quién lo pudo haber matado a otros que estaban bregando por cosas rápidamente? Martin Luther King, otro loquito suelto. ¿Quién lo pudo haber matado? A un tipo que tenía mucho arrastre con la juventud, en contra de la guerra y a favor de la paz. John Lennon, un loquito suelto. Siempre es un loquito suelto, pero estamos empezando a descubrir que detrás de todos esos operativos, muchos de ellos que son variantes de las falsas banderas, está el Mossad, está el Shin Bet, los servicios secretos del Estado de Israel, que la ventaja que tenemos en el 2025 es que ya, no sé si se han sacado la máscara, pero ya ni siquiera la pueden mantener la máscara, porque es muy evidente que han hecho, como dijo Schopenhauer, una suerte de profesión de la mentira.
Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención Robert Kennedy, cómo no está a los gritos pidiendo rotura de relaciones diplomáticas con Israel ya mismo. Sale a la luz que le mataron, mayor declaración de guerra entre dos estados. A ver, es el juego de ajedrez, jaque mata al rey, mataste al rey. Vamos, le han hecho eso. Y sale Se a vino la abajo, luz. se vino abajo el relato, Enrique, porque el relato a lo largo de las décadas fue, lo mató, bueno, si no lo mató el loquito. Es más, la palabra conspiración surge de la CIA y los servicios secretos norteamericanos cuando empezaron a surgir dudas. Che, pero no puede haber sido este loquito solamente. Los que vieron la película JFK, la bala mágica, no tiene que haber habido más gente. ¿Cuál es el problema? Cuando, según el sistema jurídico norteamericano, un crimen es cometido por 2 o 3 personas o más, pasa a ser una conspiracy, que es lo que nosotros llamamos una asociación ilícita. Y si es una asociación ilícita que mató nada más y nada menos que al presidente, che, tendríamos que investigarla un poquito más a fondo. Entonces no, es un loquito suelto. ¿Qué pasa? El relato hizo que dijeron, bueno, estuvo involucrado cuando ya no era más presidente, el ex vicepresidente Lyndon Johnson. Estuvo involucrado la mafia irlandesa o la mafia italiana o alguna otra más. Embarrar la cancha, ¿no? Embarrar la cancha un montón de permanentemente. actores que van entrando y saliendo por el escenario y todos tienen alguna parte en la obra para Pero de esta variante no se hablaba nunca. De esta variante en los últimos años se ha hablado. Esta chica Candace Owen, que vos recién mostraste, es una periodista de primera. Empezó haciendo un hermoso y extenso análisis de el atentado de hundir un barco de inteligencia norteamericano que era el USS Liberty, un barco de espía electrónico, nada más. Fueron aviones israelíes que quisieron hacerlo pasar como que fueron los egipcios que lo atacaron durante la guerra de los 6 días, pero no lograron hundirlo, y el propio capitán de ese barco hasta el día de su muerte dijo, fueron los israelíes, nosotros sabemos cómo fue esa cosa, mataron 35 de sus marineros, pero bueno, de eso no se habla, y con que los grandes medios digan, no hables de eso. Claro, y la causa judicial la embarran. ¿No te suena eso? Mira, Adrián, este año 2025 va a ser el año, ya empezó, está claro, ya tenemos el adelanto, en el cual todas las verdades ocultas van a revelarse y van a salir a la luz, y muchas van a estallar en la cara. Ya salió esta, ¿eh? Acá en casa, ¿cómo andamos? ¿Qué tenemos oculto y que las causas están bien embarradas y que aparecen cada vez más actores y que de eso no se habla? ¿Quién puso la bomba en la embajada de Israel al mismo tiempo que vos lo pasaste 2 veces en el otro este día, sí. La ex agente del MI5, que es inteligencia militar británica interna, dijo, eso fue una falsa bandera israelí aquí en Inglaterra, y al mismo tiempo hubo algo parecido en Buenos Aires. Hasta te lo dan forma cruzada. Acá fueron los sirios primero, después fueron los libios, después los libaneses, después Hamas, Hezbollah, y después matan a Nisman, pero no, Nisman fueron Cristina. Hasta te inventan todo eso, ¿para qué? Para embarrar la cancha y que la verdad se aleje cada vez más, claro. Guerra psicológica. Todas las verdades van a salir a la luz este año. Es cuestión de que compremos un balde bien grandote de pochoclo y nos sentemos frente al televisor, porque más tarde o más temprano, a lo largo del 2025, la verdad va a salir a la luz. Bueno, mira esto sí que me llamó mucho la atención. Esto es en Australia. En Australia aparece ahora, esto es el 19 de marzo, es actual, que si alguien se quiere hacer ciudadano australiano o quiere tramitar una residencia australiana, en el cuestionario le hacen preguntas para ver cuánto sabe sobre antisemitismo, tema fundamental en Australia para conocer la historia, más importante que saber el Haka o conocer la historia de los maoríes, es
¿Cuánto sabés sobre antisemitismo, no? Increíble, es vergonzoso. Pero vos fíjate, esta noticia la quiero replicar de varios medios, porque acá... Los que quieren inmigrar le van a hacer una prueba respecto de su posible antisemitismo, según una prueba que propone la oposición, que se llama la coalición, y su jefe Peter Dutton. Bueno, ahí lo tienen a Peter Dutton. Si querés inmigrar a Australia, decime si sos un discriminador de los originarios. No, de los australianos tampoco, de los japoneses tampoco, de los sionistas. Sí, tema central en la historia australiana es este, ¿no? Pero bueno, acá tomado otros, son medios australianos esto que estoy mostrando, ¿eh? Que los propios australianos están que no entienden nada. ¿Quién está financiando a esta gente para que hagan este papelón catastrófico mundial? Ahí está, pero vos mirá esta noticia del Washington Post, esta sí que es una noticia más vieja, es Alemania, del 26 de marzo del año pasado. Alemania está a punto de agregar preguntas para la prueba de ciudadanía respecto de los judíos y el Estado de Israel. Nuevamente, ¿querés ser alemán? Antes de permitirte siquiera considerar tu pedido de ser alemán, ¿cuánto sabes sobre los judíos y cuánto sabes sobre Israel? Que llegado el caso de Alemania, lo puedo llegar a entender. Es el país derrotado, bancátela. Es un país ocupado, es un país derrotado y ocupado por el sionismo de los cuatro lados, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, desde la ex Unión Soviética y desde Francia. 4 países que estuvieron siempre controlados por el sionismo. Sionismo de izquierda y sionismo de derecha. Nos hiciste la guerra, la perdiste, ahora bancátela. Claro, pero Australia, vergonzoso. Sí, pero bueno, y también en Estados Unidos está pasando esto. Déjame mostrarte lo que está pasando en las universidades en Estados Unidos. Imagina que tu universidad hackea tu teléfono y rastrea todo lo que haces con el fin de silenciar un genocidio. Y además lo hace con tecnología desarrollada por Israel. La misma tecnología que se utilizó para arrestar a Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia detenido bajo intento de deportación pese a ser residente permanente en Estados Unidos. Estas tecnologías provienen de empresas israelíes como NIS Systems, que proporciona cámaras de vigilancia, Supercom, que se dedica a la monitorización, y Celebrit, especializada en hackeo de teléfonos. Además, la policía que custodia los campus es mayoritariamente entrenada por Israel, cuyas fuerzas de seguridad tienen décadas utilizando tecnología de vigilancia avanzada contra los palestinos. Como muchos activistas denuncian, estos intercambios con Israel aplican en el campus un método de control militar. Durante la ola de campamentos pro-palestinos, la policía universitaria aprovechó la oportunidad para hacer uso de esta tecnología, llevando una persecución contra estudiantes y profesores, que condujo a más de 3.200 arrestos en todo el país. El periódico Columbia Spectator reveló cómo las administraciones de la Universidad de Columbia y el Colegio Barnard espiaron a los activistas estudiantiles antes y después de los campamentos, recopilando información, recogiendo imágenes de las cámaras de vigilancia y rastreando sus pasos. Cuestión que ha llevado a la suspensión y expulsión de varios estudiantes. La Universidad de Illinois, una de las universidades públicas más grandes del país, ha adoptado un enfoque particularmente agresivo hacia los activistas, utilizando softwares de reconocimiento facial, estableciendo un centro de crimen en tiempo real y monitoreando publicaciones en redes sociales. 17 millones ha gastado la Junta de la Universidad en contar con la tecnología de la empresa de hackeo favorita del FBI, la israelí Celebrit. Y entre 2022 y 2023 su departamento de policía obtuvo un presupuesto total de 13,5 millones de dólares y una subvención federal de casi $1 millón para extremar la vigilancia. Todo esto se suma a la persecución del gobierno de Donald Trump a los movimientos estudiantiles pro-palestinos, a los que criminaliza y que amenaza con deportar. Y es que sin duda lo que parece estar en juego es mucho más que solo la protesta. Se trata de proteger la privacidad, la libertad de expresión y los derechos civiles dentro de las universidades. El gobierno más repugnante y cobardemente pro-sionista hoy es el gobierno de Donald Trump.
mucho peor que Joe Biden, mucho peor que Kamala Harris, que ya eran bastante vomitivos. Sin embargo, ese es el drama al cual se enfrenta la humanidad hoy. El presidente de Estados Unidos, la potencia militar más poderosa, que va a seguir siendo presidente por casi 4 años más, y si no puede volver a candidatearse, porque eso es un tema para otro día, el propio Trump lo va a hacer su actual vicepresidente J.D. Vance, son absolutos y fanáticos e irracionales sionistas y no permiten, ni inclusive en sus propios pueblos, no permiten en sus propias universidades que alguien diga, espera, pero viendo lo que pasa entre los palestinos y los israelíes, creo que los israelíes son genocidas y los palestinos no podés tener esa opinión. Y si tenés esa opinión, qué mal que te va a ir, ¿eh? Bueno, esto pasa en los campus en Israel. Es terrible. Estados Unidos. En los campus universitarios en Estados Unidos, la verdad que me parece terrible. Pero, ¿qué pasa en Israel con los palestinos con respecto a la vigilancia y a la tecnología aplicada a esa vigilancia? Veamos también de TRT este otro informe. Y piensen que esto se viene para la Argentina. Ahora vamos a primero veámoslo. Viene para la Argentina. Sí, dale. Imagine if every move you made in your daily life was monitored and documented by an occupying force. Not just what you say online, but also what you do offline. This dystopian scenario has been an ongoing reality in the occupied Palestinian territories for decades. And the reason why people are being surveilled? Simple. They are Palestinian. Daily activities like meeting friends or going to work or school can be considered acts of resistance by the Israeli state, with Palestinians facing consequences like being patted down or harassed, be it physically or verbally. It doesn't end there. Palestinians are also hunted by the constant threat of being detained, sometimes indefinitely, and mostly without any valid or legal reason. Surveillance of Palestinians did not start on October 7. The practice dates back to over 100 years ago. During the British Mandate for Palestine, the Brits gathered intelligence to manage the local populations of the Middle Eastern territories they were occupying through a network of offices called the Arab Bureau. The British even created village files cataloging key local leaders called Mukhtars and grading their resistance levels, a practice that was adopted by Zionist paramilitary groups like the Haganah. These intelligence operations were crucial in the lead-up to the widespread ethnic cleansing that was carried out by Zionist militias in 1948, when villages across Palestine were destroyed and 750,000 Palestinians were violently expelled from their homes and lands in what's known as the Nakba, Arabic for catastrophe. The surveillance infrastructure developed by the British and then co-opted by Zionist militias laid the foundation for Israel's modern surveillance system. Today, Israeli military checkpoints and the draconian permit system are supported by facial recognition cameras and algorithms tracking the movement of Palestinians across the occupied West Bank and occupied East Jerusalem. One of the systems Israel uses to group and categorize Palestinians is an AI database known as Wolfpack, enabled and implemented by facial recognition software called Red Wolf, and an app used by Israeli forces called Blue Wolf, plus a White Wolf app granting illegal settlers access to the compiled data. The system collects photos, ID numbers, and even license plates of Palestinians without their consent to build profiles of every Palestinian resident of the occupied West Bank and to create a vast and illegal database, dubbed Facebook for Palestinians by a former Israeli soldier. The system is, however, far more draconian than the social media platform and imposes a very dystopian reality upon Palestinians.
After collecting biometric and personal data on Palestinian residents of the occupied territories to build up an extensive database, Israel then uses this database to cross-reference Palestinians with past detentions or incidents in order to place them into 3 color categories: red, yellow, or green, according to their perceived threat factor. Here's a scenario demonstrating how Palestinians are controlled and oppressed by this system. Imagine a young Palestinian man from an old village in occupied Palestine who has never been detained nor registered at an Israeli checkpoint. One day he decides to visit a sick relative in occupied Hebron, a place he cannot access without passing through a checkpoint. As he enters the checkpoint, a yellow light flashes on the screen and the camera snaps his photo. It doesn't immediately recognize him, so it stores his image in the database, alongside those of hundreds of thousands of Palestinians. From now on, every checkpoint he crosses through in the occupied Palestinian territories will know who he is, scanning his biometrics against a growing network of data obtained through Israel's extensive surveillance apparatus. Later, he must cross another checkpoint. As he passes through the turnstile, a soldier he has never seen before says, "Hey Ahmad, how are you today?" At that moment, he realizes he has been registered in Red Wolf and will from now on be tracked, categorized, and marked with a color that will determine his fate every time he enters a checkpoint. Will he be allowed to pass? Will he be interrogated? Or worse yet, will he be detained? The architecture of the occupied West Bank has been transformed into one that operates as if it was an illicit, voyeuristic, photographic studio. And every occupied Palestinian city is just one software update away from being monitored around the clock via Israel's facial recognition systems. In places like occupied Hebron, Palestinians live under particularly extreme surveillance, with over 40 checkpoints and hundreds of cameras positioned across the city, many which include 4K resolution facial recognition technology that can track individuals from up to 200 meters away. Occupied Hebron is referred to by the Israeli army as a smart city, a euphemism deriving from its extensive surveillance architecture. CCTV and facial recognition cameras line the streets, giving the Israeli military and intelligence agencies 24/7 access to Palestinian life. Surveillance through the occupied Palestinian territories has become a distressing, everyday embodiment of the oppression, dispossession, dehumanization, and humiliation Palestinians are subject to. And it doesn't stop at state surveillance. Illegal settlers are using Israeli tech to intimidate Palestinians. In addition to the systems implemented by the Israeli military, there are those employed by illegal settlers. In occupied Hebron, for example, settlers have their own independent security cameras, often funded by the US-based One Israel Fund. These systems, which include drones with infrared technology, monitor Palestinian villages and disrupt daily life, scaring away livestock and undermining the livelihoods of Palestinian farmers. Settlers also use drones to monitor Palestinian homes, while Israeli intelligence units like 8200 spy on Palestinians to exploit societal vulnerabilities. Surveillance is also personalized, with intelligence officers sometimes making threatening phone calls in Arabic. أنا بس بدي أحكي إحنا صار لنا كثير وقت بنرافق فعاليات أبو نضال. For Palestinians in the occupied territories, every aspect of life is lived under the shadow of surveillance. Mundane decisions like whether to leave the house are contingent on a calculus around whether surveillance will be present, with a constant feeling of uncertainty pervading every action. If someone leaves the house, will they come back that day or ever? A ver, a todos los argentinos que acaban de ver este breve video, que es bastante desapasionado, está describiendo una situación
Esto es lo que se viene para la Argentina. Lo venimos diciendo desde hace décadas, con una particularidad en el último año y medio. El presidente que usurpa la Casa Rosada hoy es un judío, lo admite, lo dice abiertamente, que solo le falta el pacto de sangre, sionista, y lo está llevando para ver si esto se puede implementar acá. Después vamos a hablar por qué todo esto está ocurriendo. El hecho de que Trump esté en Estados Unidos le va a dar un apoyo a toda esta planificación sionista, que ahora vamos a ver que el propio pueblo israelí, en parte la mitad, está en contra de eso, pero la Argentina hoy es un blanco de guerra para transformar a Argentina igual que lo que es hoy Palestina. No digan que no lo estamos diciendo, abran los ojos. Ahora vos fíjate lo que tan bien describe este informe de TRT, son los sistemas tecnológicos de vigilancia que tienen en el Estado de Israel. El video anterior hasta te mencionaba las marcas, las empresas, todo, y es lo que trajo Patricia Bullrich acá a la Argentina. Así es. Mientras era ministra de Macri, y lo está reforzando ahora que es ministra de Milei. Así que si ustedes creen que esto que acaban de ver acá no está, sí está. Salgan a la calle, miren las cámaras. Acá lo llaman anillo digital, por ejemplo. Vean que van por avenidas principales y hay unos carteles que cruzan la avenida y se ve en la pantalla su propia patente, la placa patente de tu auto aparece ahí. Saben quién sos, saben a dónde vas. Con las tarjetas subes de pasaje de transporte público que Milei obligó a que sean todas a nombre del usuario y no como era durante la era kirchnerista, que eran anónimas. Milei obligó a que sean a nombre de un usuario, obligó por coerción. Quien no la ponga a su nombre la tarjeta paga el doble de tarifa de lo que paga quien la tiene a su nombre. Y todo esto es parte de este sistema de vigilancia. Saben dónde vas, dónde estás, con quién te juntás. Obviamente ni hablar del acceso que tienen a tu celular, que acá te lo contaban también en el video anterior, te contaban el acceso que tienen a este aparato tuyo. Todo esto es tecnología que la ministra Bullrich le compra al Estado de Israel, que habría que auditar bien esas compras hasta el último centavo, ¿no? Porque agreguemos que tanto bajo el gobierno Macri como bajo el gobierno Milei, y en parte, aunque en menor medida, también el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Provincia de Buenos Aires bajo María Eugenia Vidal, la gobernadora de Mauricio Macri, la Policía de Santa Fe, la Policía de Córdoba, todos mandaron, no solamente compraron equipamiento en el Estado de Israel, que es uno de los países que tiene la mejor tecnología de seguridad de este tipo, totalmente coercitiva, sino que mandaron a los oficiales y suboficiales de Policía Federal, Gendarmería y otras de nuestras fuerzas de seguridad a entrenarse en Israel, siempre con la excusa que es para que no haya tanto delito y tanto crimen en la Argentina, y porque quién sabe más sobre cómo operar un campo de concentración en contra de una población grande y pautada que los israelíes, que operan el mayor campo de concentración del planeta en Gaza y en Cisjordania. ¿Y cómo no van a desarrollar, si tienen semejante campo de prueba, la mejor tecnología? Obvio. Se viene para acá. Estamos todavía a tiempo si suficiente cantidad de argentinos y abrimos los ojos y nos damos cuenta que a través de nuestros gobiernos, se llame Macri, se llame Milei, se llame Cristina inclusive en su momento, o Kicillof, estamos dejando entrar a los que nos van a destruir y nos van a asesinar a nosotros y a nuestros hijos. Porque cuando sea de seguridad, una cuestión de seguridad, van a decir, bueno, como lo vimos
hablamos el otro día con el pobre fotógrafo cuando fue la manifestación de los jubilados. Bueno, le dispararon porque estaba ahí, no tendría que haber estado sacando fotos ahí. Iba No a tendría venir que estar... una diputada, que nunca mejor aplicado el término diputada, diciendo que para hacer una tortilla hay que romper huevos. ¿Ah? Esa hija de su mala madre, y encima no olvidemos Patricia Bullrich, que está casado con Guillermo Yankovic, que es uno de los agentes del Mossad en la Argentina, pero eso los grandes medios no lo dicen. A lo sumo cuando hay alguna gran fiesta te dicen, ay, mira quién fue, el señor y la señora Menéndez Betty, y la señora Bullrich con su señor esposo, Yankovic. Bueno, mira esto. El ex primer ministro de Escocia, que salió a decir, Israel está fuera de control. Así no va. Déjame traducirlo automáticamente. La comunidad internacional debe finalmente comprender que su aliado Israel está fuera de control, declaró el ex primer ministro de Escocia. En un video compartido en las redes sociales instando a la comunidad internacional a actuar. Sus comentarios se producen después de las declaraciones del ministro de Defensa israelí Israel Katz, quien lanzó al pueblo de Gaza una última advertencia: expulsar a Hamás, marcharse o enfrentarse a la aniquilación. Pero o sea esto, ni en las peores películas de Hollywood, describiéndote a los nazis malditos, desde Hitler para abajo, ninguno tomaba una actitud tan repugnante como la que está tomando el ministro de Defensa del Estado de Israel. Yousaf describe las amenazas como una sentencia de muerte. El pueblo de Gaza no necesita advertencias, necesita paz y la necesita ya. Qué increíble esto. Bueno, acá está. Bueno, convengamos que también este ex primer ministro de Escocia, de escocés, lo único que tiene es la corbata, ¿no? Pero bueno, independientemente, lo que dice es 100% verdad. 100% verdad. Israel está fuera de control. Y disculpen que sea tan controlarlo. Disculpen que sea tan insistente. Después de Palestina, después de los países musulmanes de Medio Oriente, los primeros en la lista fuera de Medio Oriente para ser atacados y vejados y asesinados de esta forma es el pueblo argentino, y no porque lo diga yo, sino porque el mentor, el fundador del sionismo, Teodoro Herzl, en 1896, escribió un libro, El Estado Judío, que quería reunirlos todos en algún lado. Dijo, ojalá que sea Palestina, pero si no puede ser Palestina, el segundo lugar que queremos ir se llama Argentina. Por eso yo mi libro le puse Palestina y Argentina, dos blancos de guerra del sionismo internacional. Como decía Mark Twain, la historia quizás no se repite, pero a menudo rima. Palestina y Argentina. Vos fijate que hasta el diario de La Nación, que es experto en hacerse el boludo frente a estas barbaridades, no sea cosa que la gente se entere, no le queda otra más que titular esto: Israel creó un organismo para alentar a que los palestinos abandonen voluntariamente Gaza. Lo anunció el Ministerio de Defensa, que precisó que el proyecto está relacionado con las declaraciones de Trump sobre el tema, mientras continúan las operaciones militares en Rafah. Bueno, pero hagamos un poquito de... Mientras continuamos las operaciones militares, tómatelas. Hagamos un poquito de perspectiva histórica. A Golda Meir, ex primer ministra del Estado de Israel, cuando le preguntaban, bueno, pero los palestinos están todos en carpas de refugiados en Jordania, en el Líbano, en otras partes, y decía, es que se fueron voluntariamente. Un día llegamos nosotros y voluntariamente dijeron, no, levantemos campamento porque, guarda, esta tierra de Israel o de Judea, y Samaria, Dios se las prometió a ellos. Claro, sí. Son farsantes. El sionista es el farsante más criminal, genocida que existe sobre la faz de la tierra, y todos los pueblos que todavía
respiramos, defendámonos de esta gente porque lo que están haciendo en Palestina lo vienen a hacer en esta parte del continente sudamericano. Bueno, vos fíjate que el frente interno a Netanyahu se le está complicando y mucho. Acá te pongo, por ejemplo, el Jerusalem Post. La policía la policía utilizó violencia extrema para dispersar a los que estaban protestando en contra de la guerra en Gaza, en la ciudad de Jerusalén. Miren cómo... Miren para que tengan un ejemplo. No eran palestinos los que protestaban, eran israelíes los que protestaban. Hay un video que creo que tenés ahí o está en ese artículo. Miren cómo las fuerzas de seguridad israelíes tratan a la propia gente, miren cómo tratan a los propios israelíes. Ahí están dispersando a israelíes. No son israelíes. Miren cómo los cagan a patadas y a trompadas. A esa policía, a esos sionistas hay que exterminarlos. A esa rubia hay que exterminarlos. Bueno, Adrián, pero es así. Pero porque ellos vienen a exterminar a los verdaderos dueños de esa tierra. Es el ejemplo que están dando. Y lo vienen a hacer acá, Está claro el abuso que cometen permanente. Y esta gente entrena a nuestras fuerzas de seguridad. Por supuesto. Mira qué bien, mira qué simpáticos que son. Ahí tienen la única democracia en Medio Oriente. Ahí tienen la democracia israelí. Y estos son, así tratan a los israelíes. Si podrás imaginar cómo van a tratar a los palestinos y cómo van a tratar a los argentinos. Esto era Jerusalem Post. Hay otra nota más del Jerusalem Post. Esto es una cuestión para nosotros de autodefensa. Miles protestan en Tel Aviv en contra del hecho de que Netanyahu echó al jefe del Shin Bet. El Shin Bet es el Servicio de Seguridad Interna, viene a ser como el FBI. La cantidad de gente que hay. Bueno, el tema del Shin Bet, este es bien importante el tema también. Ronen Bar, el jefe del Shin Bet. El Shin Bet es casualmente el servicio, es el FBI, el equivalente al FBI. Nosotros no tenemos un equivalente a eso. Podemos decir que sería la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal, lo más parecido que tenemos a algo así. Pero este jefe del Shin Bet, Ronen Bar, estaba investigando y haciendo inteligencia sobre toda la corrupción del gobierno de Netanyahu. Sí. Eso lo echó a la mierda. Lo echó. Y la gente salió a la calle a protestar por eso, porque cientos de miles, Estos son los buenos judíos israelíes, cientos de miles de israelíes que son conscientes que su propio gobierno, en la figura de Netanyahu, en la figura de Israel Katz, en la figura de Itamar Ben-Gvir, que es el jefe de seguridad interna, y en la figura de Bezalel Smotrich, el pelirrojo que de semita no tiene nada, son los mayores criminales de su propio país y los podemos poner entre los mayores criminales de la tierra. Por eso tienen pedido de captura de el Interpol. Vos fíjate cómo te estoy haciendo un paneo de distintos medios de distintos países, cómo toman esta noticia. Esto es el portal de noticias suizo. Entonces, bueno, Reuters acá, la oposición israelí a Netanyahu encuentra una voz de guerra, vuelve a Gaza. Bueno, acá se le está dando vuelta al frente interno a Netanyahu. Pero no importa igual. No te engañes, Enrique. Porque el rabino, el rabino Schneerson de la secta sionista Yavad Lubavitch ya le dijo en 1993, ya le profetizó, porque se considera que Menachem Schneerson, el rabino fundador de la secta Yavad Lubavitch,
tenía poderes proféticos y le dijo, está grabado, al propio Netanyahu cuando era jovencito todavía, vos vas a ser el que le va a entregar a Israel, y yo agrego, y al mundo, al Mesías de ellos, que ellos creen que ya nació, y que nosotros los cristianos y los católicos lo llamamos el anticristo, que viene de la raza de esta gente. Sí, sí, pero bueno, vamos a tratar de describir la situación de una manera más calmada. Pero vos fijate, Adrián, cómo no solamente se conforma Netanyahu con echar a el jefe del Shin Bet, que está investigando desde el lado de la inteligencia, sino también al jefe de los fiscales que lo va a acusar. Ya hasta La Nación, mira, cuando La Nación te titula así, es que ya no le queda otra, porque La Nación no titular esto. Netanyahu Milaikovich, porque ese es su verdadero nombre, Milaikovich, es absolutamente intocable a nivel planetario, Enrique. Tenerlo presente, vos mostraste hace 2 semanas una foto. Es un señor que tiene orden de captura internacional. No importa. Cuando lo fue a ver a Trump, Trump le arrimó la silla para que se sentara cómodamente. Es el rey del mundo. Netanyahu en este momento es el rey del mundo. Está por encima de Trump, está por encima de cualquier presidente o jefe de Estado de la Unión Europea. Es el jefe, es el rey del planeta. Tengámoslo muy presente eso. Sí. Bueno, nada, él ahora también echa a el jefe de los fiscales, Gali Barabá Miara, es uno de los pocos controladores que tiene para controlar al Poder Ejecutivo. Quiere echar a todo aquel que lo investigue, y ya está claro que si no fuera por la suerte que tuvo Netanyahu el 7 de octubre, que a los de Hamás se les ocurrió atacar a Israel, el 8 de octubre Netanyahu estaba en cana, porque lo iba a meter en cana la propia justicia israelí. Él y la mujer, él y Sarifa. Y parece que todo esto sigue adelante y ahora se le está viviendo en contra. Pero ¿qué sale a decir en su defensa Netanyahu? Que hay un deep state. El Estado profundo está en contra mío, igual que está en contra de Trump. Cuidado, porque el de la derecha es el hombre más poderoso del planeta en este momento, política y militarmente, y el de la izquierda es el rey del mundo. Vos fíjate, es culpa del deep state, que los persiguen así como a Trump lo persigue el deep state, a Netanyahu también lo persigue el deep state. Por eso, el que se haya enamorado de Trump, desenamorate urgente, en forma inmediata. Qué locura todo. Acá te pongo la misma noticia del fiscal desde un medio suizo. Ya no lo pueden ocultar a la opinión pública mundial. Los propios judíos de Israel se los quieren sacar de encima a este monstruo, a este criminal. Sí. Bueno, y acá este análisis que te hace Middle East Eye es casualmente los cálculos políticos que hizo Netanyahu a la hora de terminar con el alto el fuego en Gaza. No importa si van a entregar a los rehenes, ya los rehenes no importa. Lo que importa es que siga la guerra, porque si la guerra se para, si hay paz interna en Israel, Netanyahu va preso y no quiere ir preso, entonces de ninguna manera va a permitir que en Israel haya paz interior. Es su apuesta política. Es esto o ir en cana para él. Y aunque los medios dejaron de darle información porque ya se transformó en una información aburrida, las últimas estimaciones de los propios gazatíes hablan de más de 70.000 muertos civiles, la mayoría son mujeres y niños, y 150, 200.000 heridos entre los escombros, y vas a saber cuánta gente habrá muerta ahí. No, la cuenta es 100 veces superior a la que
a la que nos dicen los medios. No, no. Ya solo el ver las imágenes de cómo quedó una ciudad entera, no pueden decir, una ciudad a la cual viven 2 millones de habitantes, no pueden decirnos que luego de semejante acción destructiva murieron nada más que 40.000. No, no nos pueden decir eso. Juegan con la insensibilización de la gente, porque una vez que se hace una noticia de todos los días, al principio decíamos, uy, qué barbaridad, ya ahora decimos, bueno, está bien, se murieron. Che, no, pero vos sabés que mañana pueden decir, en realidad hasta ahora van 200.000 palestinos muertos, más sí, 200.000. Si son palestinos, ¿qué valen? Y cuando nos empieza a pasar a nosotros acá, van a decir, bueno, son argentinos, rima con los palestinos, lo mismo da. Yo negocié para para los primeros ministros israelíes. Netanyahu está mintiendo. Bueno, no lo puedo. ¿Llegás a leer? Espera que voy a tratar de agrandar un poquito. Los funcionarios israelíes dicen que han vuelto a empezar los golpes contra Hamas para aceptar así los términos para que se puedan aceptar términos de paz. Esto es una mentira pura y simple. Los crímenes de guerra israelíes no han logrado modificar los cambios, ningún tipo de cambio en los términos de este tema desde hace un año. Jamás está negociando según los parámetros acordados en enero, mientras que Netanyahu no lo está haciendo. A ver, esto lo escribe Daniel Levy, ahí lo firma. Daniel Levy es el ex negociador de paz de Israel. Era un funcionario israelí que tenía a su cargo negociar con Hamas. Y él está diciendo todo esto. Que son todas mentiras puras y simples. Uno no debería subestimar el imperativo ideológico que está operando aquí. El empuje permanente para desplazar a los palestinos y hacer que todo este territorio sea inhabitable para ellos, sea en Gaza, en Cisjordania o en Jerusalén del Este, es la política de la coalición actual del Estado de Israel y es parte de lo que están diciendo en voz alta. Esto ya no es solo en Gaza, también es en Cisjordania. El video que vimos que nos cuenta cómo es la vigilancia era en Cisjordania. El ex negociador por la paz del lado israelí, Daniel Levy, se une a CETEO como un contribuidor, y CETEO es el sitio. Es el que está sacando la verdad a la luz. Es que los propios ciudadanos israelíes se dan cuenta, porque vamos a hablar claro, si este tipo sigue así, es tal el odio planetario que están instigando que la van a terminar pagando justo por pecadores. Yo sé que yo a veces, no lo digo por Enrique, lo digo por mí, estoy demasiado vehemente, pero es también para defender a los propios judíos en Israel y en todas partes del mundo, porque esto va a llegar a un punto donde la bronca irracional, el odio va a ser tal por lo que están haciendo estos monstruos judíos sionistas, supremacistas, que la van a terminar pagando justo por pecadores. Ya pasó en la primera mitad del siglo XX, no se olviden. Estas son imágenes de las manifestaciones y también del horror. En un solo día, el fin de semana, mataron a 400 palestinos. Sí. Y el mundo nada, no dice nada ya. Y Netanyahu se ríe, se caga de risa. Se ríe, tiene múltiples causas por corrupción. Ahí tienes un israelí que le está... Bueno, y este es Itamar Ben-Gvir. Sí. Pero están enfrentando un remolino interno muy fuerte que los puede llevar a un colapso o hasta a una guerra civil. Sí. Los que estaban protestando recién, y vemos todas estas protestas, son ciudadanos israelíes, judíos, en contra de su propio gobierno. No son ni neonazis, no son palestinos, no son terroristas palestinos ni nada. Sí. Trump, Starmer y Netanyahu son un triunvirato de la maldad. Y sí, lamentablemente sí. Trump es un asco. El nuevo eje del mal, el eje del mal que nos decían que era Corea del Norte, Irán y no sé quién más. Libia. No. Ahora el eje del mal son Trump,
Starmer y Netanyahu. Es Esto así. te lo dice el Middle East Monitor. Qué cosa, ¿eh? Y Netanyahu se caga de risa, perdóname que lo diga así, porque toda esta muerte, todos estos chorros, ríos de sangre, a él le generan obviamente gran felicidad. A Pues él y a esta dieta también. Milei, que le generaba gran felicidad y mucha expectativa a su nuevo viaje a Israel, lo tuvo que, según nos dice TN, postergar. Lo que en realidad pasó es que debe haber recibido un llamado del No vengas. diciendo, che, macho, no es buen momento para que vengas porque acá tenemos un pequeño quilombito que atender y no te vamos a poder dar mucha pelota. Y eso que según sus propias declaraciones, Milei y Mileikovsky, que es el verdadero nombre del papá de Netanyahu, antes que se lo cambiara, Milei y Mileikovsky probablemente tengan genes en común, sangre en común. Son cázaros, que no tienen nada que ver con los semitas. Porque un tema, ya que estábamos hablando del antisemitismo, es ¿cuándo se va a plantear el debate público? Uno, ¿qué es el antisemitismo? Por Dios, para decir que yo soy anti algo, bueno, decime que es el semitismo, que es un semita, y después me podrás decir, entonces sos antisemita. No, definamos qué es el antisemitismo. Y segundo, y lo más importante, desde hace, no siglos, milenios, surge espontáneamente en las geografías más variadas. ¿Por qué?